estamos de vuelta aquí en Cyber Day y lo hacemos como siempre con nuestro colaborador semanal Sergio Farra, que hoy nos trae un tema súper interesante, la máquina de la verdad. Ese polígrafo, ¿funcionará? ¿No funcionará? Pues bueno, todo esto y mucho más ahora en breves momentos en Cyber Day. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestro gran amigo y colaborador semanal Sergio Farra. Muy buenas tardes y bienvenido a Cyber Day, Sergio. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos y todas? Pues todo fantástico, esperamos también que tú estés bastante bien, que hayas empezado pues con ilusión esta semana Sí, y sobre todo para abordar un tema que ha creado mucha expectación, la máquina de la verdad. De hecho sí. hemos ajustado los vídeos, creo que a lo que se merece hoy, al programa tuyo, Al punto que se dice. sin duda. Coméntanos, Sergio, la máquina de la verdad, ¿un mito, una realidad? ¿Funciona? Sí, ¿No? vamos a ver, técnicamente se le llama el polígrafo, que también conocido anecdotariamente como detector de mentiras o máquina de la verdad, como has dicho, aunque su nombre técnico sería polígrafo y poligrafía es la técnica que se utiliza, ¿no? Entonces, la poligrafía en sí misma, que lo abarca todo, tanto la máquina como el que utiliza la máquina, es una técnica que detecta y mide las reacciones neurofisiológicas de una persona, que se activa mediante estímulos psicológicos a partir de un protocolo de preguntas cuidadosamente preparadas para cada pin. Esta prueba normalmente se emplea en diferentes situaciones, pero siempre con el mismo propósito. Solo hay un propósito para ella. O sea, saber si la persona dice la verdad. Eso aparentemente es lo que dicen los admiradores o los que utilizan esa máquina que es el polígrafo, ¿no? Es por eso que comúnmente se le denomina detector de mentiras, es por eso que se llama detector de mentiras. El dispositivo que todos conocemos por las películas, ya ves que no soy muy policulero, pero bueno, normalmente la gente no va viendo polígrafos por la calle, ¿no? O por las tiendas, en las que se muestra de manera más animada, ¿no? Entonces eso tiene unas fases de la prueba en poligrafía y unas fases, hay muchas, pero vamos a explicar las 5 que son predominantes. O sea, primero se debe definir el objetivo de la prueba. ¿Para qué queremos hacer esa prueba, no? Eso sería el primero. Después, en un segundo punto, sería la entrevista sobre los temas de interés. ¿Qué temas necesitamos saber cuando hacemos esa prueba a una persona, no? Recopilación de los datos neurofisiológicos, que lo explicaremos un poco más adelante, ¿no? Revisión y análisis de los datos recolectados, o sea, resultados de los datos de la máquina, del polígrafo. Y después un informe escrito a quien interese. Claro, a quien interese, cuidado. Una empresa, un juzgado si es admitido, que eso lo haremos también más adelante, un servicio de inteligencia, por supuesto, porque el programa pues, siempre va a hacer una cultura de los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, hay una fase que es muy importante, el polígrafo, o máquina de la verdad, como se le quiere llamar, que son las instrucciones que se dan al sujeto, a la persona, a interrogar, examinado por un polígrafo, suelen ser de este tono. Por ejemplo, a continuación voy a leerle algunas preguntas, sin embargo no debes responderlas inmediatamente. O sea, te van preparando y condicionando. De formular una pregunta, eso lo dice el interrogador, y le dejaré medio minuto para que la piense. Transcurrido el medio minuto, usted oirá ese clic, o sea, se le hace una muestra, ¿no? De cómo funciona la máquina. El clic es la señal para contestar. Al oírlo, deberá usted contestar la pregunta efectuada de acuerdo con las siguientes respuestas normalizadas. No o sí. No lo sé, y punto, y nada más. No debe pronunciar otras palabras que las mencionadas. O sea, en un polígrafo, normalmente cuando hacen el interrogatorio, por decirlo así, las palabras a responder por el sujeto que es interrogado, o sujeta, es no, sí o no lo sé. O sea, son esas tres opciones, ¿no? Otro método consiste en pedir que respondan con una palabra cualquiera al previo vocablo expresado por el examinador. Por ejemplo, no hace falta que la palabra respuesta sea sinónima, un sinónimo. Por ejemplo, mar, barca, ¿no? Por ejemplo, o antónima, mar, tierra, ya que puede resultar asintónica, por ejemplo, crimen y manzana, ¿no? No casaría. En cualquier caso, para trabajar e interpretar con seguridad el paquete de preguntas, no debería nunca ser inferior al de 100 o 200 preguntas. Imagínate, 100 o 200 preguntas, ¿eh? En Estados Unidos, por no hablar ya de otros países que lo utilizan, puede emplearse como prueba judicial en algunos estados. Cuidado, en Estados Unidos solo en algunos estados, ¿eh? Si es fiscal y la parte acusada se ponen de acuerdo y lo aceptan. En otros casos depende de la aceptación por el juez y hay tribunales que lo rechazan. Estamos hablando de Estados Unidos. Aunque, y esto es un punto importante, la fiabilidad del polígrafo como detector de mentira resulta altamente cuestionable. Eso es el apunte que nos viene a decir. Es altamente cuestionable.
Vaya, estás Para tocando. hacer una primera introducción, ¿eh? Sí, sí, sí. Me he quedado con algunas cosas importantes. Bueno, lo de 100, Mm, entre 100 y 200 preguntas, me imagino que sí, mismas preguntas cambiando el texto, ¿no? Un poco para hacerte dudar y lo que exactamente, contestaste a lo exactamente. mejor en una pregunta anterior, un sí, pues en esta a lo Sí, sí, mejor sí, sí. que te pueda salir un no, ¿no? Claro, claro. Oye, el tema de matizar, eso lo hemos visto mucho con el tema Sí, sí, de algún sí. polígrafo, ¿no? Que dice, bueno, usted, lo que sea, una pregunta y dice, pues miente, dice, bueno, matizo. Sí, sí, cierto, cierto. ¿Cómo va el tema de matizar? ¿Sabrías explicarnos un poco eso, serio? Bueno, en principio todos sabemos más o menos lo que es un polígrafo o máquina, la verdad, ¿no? Pero lo que hemos hablado también es de si es admitida como prueba judicial, por ejemplo. Y aquí lo explicaré un poco. ¿Sabes si en España se admite como prueba en un juicio? La respuesta es no. O sea, la respuesta es no. En España no se admite en un juicio. Y intentaré explicar las razones jurídicas y la jurisprudencia al respecto. El polígrafo, conocido popularmente como detector de mentiras, es un aparato que registra las respuestas fisiológicas de una persona cuando se formulan esa serie de preguntas, ¿no? Y eso lo realiza midiendo la respiración y los latidos del corazón mediante unos sensores que se colocan en el cuerpo de la persona en cuestión. Ese artilugio tiene bastantes años, ¿eh? No es algo de los 80 ni los 90. No en vano fue creado en el año 1938, imagínate, antes de prácticamente la Segunda Guerra Mundial, por Leonard Killer en Estados Unidos. A diferencia de otros países donde no se discute tanto su legalidad y su fiabilidad, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Israel, donde tan solo es necesario el consentimiento de la persona imputada previa lectura de sus derechos. En España, de la misma manera que en Italia, Alemania y Francia, no se admite el polígrafo como prueba en los tribunales. Esto hay que dejarlo claro. En nuestro país, la utilización del polígrafo como prueba en un juicio, en un proceso judicial, es algo que no está previsto ni recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente por dos motivos muy importantes. Y aquí entramos en la materia que me has dicho. O sea, tiene poca fiabilidad. Dicen, ¿eh? Dicen los entendidos, los juristas, los juristas. Los jueces estiman que la fiabilidad ronda entre el 20 y el 30%. Eso dicen los jueces. De manera que al ser inferior al 90%, que la fiabilidad mínima que se le exija de prueba técnica no puede ser tenida en cuenta. Por su parte, los expertos en poligrafía, los expertos defienden el polígrafo, afirman que la fiabilidad es del 95 al 97%. Claro, aquí hay dos contradicciones. Aparte que también señalan los juristas, y esto es importante, que va en contra del derecho a mentir del imputado. Claro, como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, el imputado no está obligado a decir la verdad ni a declarar contra sí mismo. Esto lo sabemos aquí en España, ¿no? El propio artículo 24 de nuestra Constitución atribuye al imputado el derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Es más, hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en las que se dice que se produce una total liberación de inhibiciones que llevan a las personas a declarar lo que no quieren. ¿Eh? O sea, están condicionadas que acaban declarando lo que no quieren, ¿no? Están asustadas igual, pues me han puesto una máquina, me han puesto unos cables, me han puesto los electrodos, entonces puede llegar a que se asusten y declarar lo que no quieren. Y se produce un quebranto de lo que es una conciencia humana, frase literal de los juristas, ¿eh? Así pues que en España la prueba del polígrafo es nula, inexistente e inválida, ya que su uso no se ajusta al sistema de valores, garantías y principios constitucionales que recoge nuestro sistema jurídico. Y hay un apunte muy entendible para todo eso. Fíjate, así como un termómetro detecta la fiebre, pero no su enfermedad, es verdad, ¿no? Un termómetro reconoce un síntoma, ¿no? Así debemos tomarnos la fase judicial al polígrafo. Los resultados de un polígrafo bien administrado como un indicio de graduada valencia probática que puede hacer fuerza junto a otras pruebas o indicios, pero nada más en el actual estado de la técnica. O sea, que es eso, o sea, un polígrafo puede ser como un termómetro, puede estar indicando que está mintiendo, tiene un síntoma, pero no quiere decir que tenga una enfermedad, o no saben qué enfermedad tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que o sea, no es una prueba concluyente, te puede dar. Exacto, no es concluyente, al menos en España. En Estados Unidos, como he dicho, en según qué estado sí, y en Israel, por ejemplo, y otros países del mundo, pues sí que es admitida, pero aquí, pues no, en Europa no es muy contemplada, no es muy contemplado. Sí, sí, sí.
Estoy, bueno, entre tantas cosas, Mm, mira, si te parece hoy vamos a hacerlo un poco al revés de lo que solemos hacer, porque después empiezan las preguntas y las dejamos para última claro, hora. claro. Sí. Por ejemplo, mira, una pregunta, bueno, una pregunta no es una afirmación, prácticamente. Dice, Sergio Farras, bienvenido. ¿Dónde podemos buscar un polígrafo? Ahí está la pregunta. Hombre, de vender supongo que se vende, ¿no? Porque hoy en día se pueden contar de todo. No, no. No creo que sea ilegal comprarlo. Lo que puede ser ilegal es aplicarlo. Cuidado, cuidado. Pues hemos visto, y aquí lo puedo explicar, que muchos programas de televisión, de entretenimiento, han utilizado esta prueba. Y de hecho, habían dos canales de televisión que hicieron un programa de eso. No recuerdo si en los 90 o a principios del año 2000, ¿no? Pues lo hicieron. Ahora bien, tiene que haber un consentimiento de la persona. Y claro, dime, dime, Sí, Sergio, perdón. esto se suele utilizar el tema del polígrafo, yo creo que también como tipo show, ¿no? Decir, Exactamente, exactamente. Claro, el polígrafo puede servir para, pues, para fines policiales, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países se utilizan, para fines de espectáculo, como tú has dicho, o lo pueden utilizar servicios de inteligencia. Pero claro, si nos acogemos a los secretos de Estado, pues ahí la cosa ya está un poco más opaca, ¿no? Claro, claro. no se sabe quién tiene y quién no tiene. Algunos tienen, otros no tendrán. Es como lo que hablemos de la hipnosis la semana pasada, ¿no? ¿Es legal o es ilegal? Hombre, nos movemos en esa línea de la legalidad, ¿no? Pero claro, técnicamente el polígrafo es legal o es ilegal. ¿En qué ocasiones es utilizar el polígrafo en tribunales? Como decimos, en tribunales, en muchos sistemas de justicia, incluso en diferentes tipos de justicia, dentro de la misma justicia, la prueba del polígrafo es aplicada porque simplemente hace parte de la sociedad y los tribunales no pueden obviar la realidad. Ahora, lo que la justicia puede crear son reglas y normas para su utilización, o sea, se puede regular la utilización del polígrafo. Estas normas son válidas en la mayoría de los países democráticos, dado que las constituciones normalmente garantizan la plena defensa de un acusado y, por lo tanto, poder defenderse con esta ciencia. No solamente acusados recurren al polígrafo, sino también la justicia misma lo hace. Por ejemplo, en diferentes países, agresores sexuales, por ejemplo, y esto es muy importante, que están en libertad condicional, deben someterse de forma periódica a estos exámenes poligráficos para asegurarse que están cumpliendo con sus obligaciones de tercer grado y el tratamiento psicológico que continúan siguiendo. Es una manera de saber si están diciendo la verdad, ¿no? Por eso máquina de la verdad. Aunque claro, es discutible, pero bueno, en algunos países se aplica en estos casos, ¿no? Por ejemplo, un reo que queda en libertad condicional, en este caso, pues, encontrar un apunte de agresores sexuales, salen en libertad condicional y están obligados a pasar por la prueba del polígrafo para ver si están cumpliendo con ese tercer grado, ¿no? También los responsables de investigaciones criminales, normalmente las fuerzas del orden, la policía, por ejemplo, suelen aplicar esas pruebas para ayudar en sus investigaciones, ya a nivel de policía judicial, ¿no? Pero existe la posibilidad que la información obtenida por estos agentes con estos exámenes pueda ser utilizada por el fiscal para inculpar a una persona. O sea, directamente ya esa información que hemos dicho, que no está muy clara, la policía judicial ya la pasa al fiscal y sirve para inculpar a una persona que tiene derecho a mentir, ¿no? Entonces, seguimos un poco, porque ¿es ilegal o legal utilizar detector de mentiras? El uso del detector de mentiras es legal en casi todos los países. Cuidado, eso no estoy muy de acuerdo. Acordáis lo mismo. La regla es bastante simple. Si no existe una ley que lo prohíba, su uso es legal. Es como todo, ¿no? No hay ninguna ley que diga que no se puede utilizar el polígrafo. Otra cosa es que la justicia lo quiere aplicar. Y repito la frase, si no existe una ley que lo prohíba, su uso es legal. Esto no significa que automáticamente esta prueba vaya a ser aceptada por un juez. Es como todo, y tú lo sabes, ¿no? Como perito judicial, que tú puedes presentar una prueba y el juez puede recusarla, decir, bueno, pues esta prueba no se admite a trámite, ¿no? Pero desde luego eso no lo impide, ¿no? El uso del polígrafo en el sistema judicial español, ya lo has dicho que no lo admite, pero ¿por qué no se admite el polígrafo como prueba en un proceso judicial? Porque, como os he dicho antes, va en contra del derecho de mentir del imputado. Y eso es muy importante. Ya digo, en nuestro ordenamiento jurídico, el imputado no está obligado a decir la verdad ni a declarar contra sí mismo. El propio artículo 24, repito, de la Constitución atribuye al imputado al derecho de la presunción de inocencia a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Es más, hay sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que así lo ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso se intentó en un caso muy conocido, ¿eh? Sí. Vaya, todo lo que podemos aprender del polígrafo. Sí, 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 claro.
Sergio, Mira, al no ser prueba, como bien hemos comentado antes, prueba concluyente, también podemos entender, que ya he visto alguna preguntita por aquí, que lo veremos ahora, mm, que al el polígrafo no ser exacto, sí un indicativo de que esa persona puede estar mintiendo, por ejemplo. Sí es mm, verdad que expertos, profesionales, mm, han visto, bueno, han puesto entre comillas, pues la labor del polígrafo como algo, pues, como lo que nombrábamos antes, tipo show, por ejemplo, exactamente. porque existen diferentes formas de cómo pasar el polígrafo. Por ejemplo, Claro, claro, que luego eh, vamos a ir a un tema muy interesante, cómo engañar a la prueba del polígrafo, cuidado. exactamente, pues espérate que entonces no lo desvelamos, No lo revelamos, no lo no, develamos, no. ahora no lo cuentas y si te parece Sí, vamos a seguir leyendo algunos mensajitos, por sí, ejemplo, que Dan dice, qué gran temazo, no dejan de sorprender, dice que abra la próxima semana, qué orgulloso estamos. También José Antonio Gracia nos pone ya las buenas tardes, Manuel Gracia de nuevo saludos, Ana dice, yo lo he visto mucho en televisión. eso Eh, sí, lo hemos visto mucho, el tema del claro, polígrafo. sí. Dice, mira, José Antonio Gracias dice, en España los tribunales aceptan esto, como bien has comentado, pues No, no, rotundamente no, no, en España no, rotundamente, José rotundamente Antonio, no, sí. rotundamente. Después tenemos a Nicolás López, dice, buenas tardes, en el servicio secreto te preparan para engañar al polígrafo, un abrazo. Bueno, referente a esa última pregunta, si el servicio secreto, los servicios secretos se preparan para engañar esa prueba, yo quiero pensar que sí que te engañan, porque claro, cuando estás en un servicio de inteligencia, que es la sección que nosotros hemos creado, pues te entrenan para muchas vicisitudes que te puedes encontrar en cada misión. Y claro, nunca sabes en qué país vas a acabar haciendo tu misión, un agente de inteligencia. Estamos hablando de un agente de inteligencia, ¿no? De un gobierno o de una corporación, como he dicho antes. ¿Qué pasa? Hombre, normalmente te entrenan para ello, porque si tú, por ejemplo, pongamos por caso, te pillan en un país, pues por ejemplo Israel, por decir un país, que normalmente es un país que queremos que sea amigo nuestro, ¿no? Siempre, pero bueno, te pillan ahí, y como han pillado hace poco a una persona que iba en pro de los palestinos, etcétera, pero bueno, pues ahí sí que te pueden aplicar la prueba. Claro, aquí en España no, pero si te viene en otro país que sí que utilizan como interrogatorio legal la prueba de polígrafo, por supuesto, si ellos creen que todo es delito, y en este caso sería un delito de espionaje o lo que fuese, te piden en otro país que la prueba es legal, pues claro que te la pueden hacer. Y te pueden entrenar para que, digamos, para engañar a la máquina, ¿eh? Hay mucho tema sobre eso para engañar a la máquina. Y Claro, depende de la persona, por eso hace falta un buen entrenamiento, sí, sí, sí. el entrenamiento fundamental. Es fundamental. Guillermina Espósito dice, buenas tardes, ya ha llegado también, no se quería perder Guillermina el Cyber Day de hoy. Juan Manuel Sorzano dice, buenas tardes desde la esquina norte occidental de España. Ah, comprendo. Sí. Manuel Gracia dice, ¿puede darse el caso de personas que por nervios, ansiedad o presión fuerte puedan mentir y ser declaradas con una certeza de habilidad si ya es admitida esta prueba culpable? Claro, eso es lo que me refiero. Por ejemplo, esa prueba del poligráfica, esa prueba poligráfica se puede someter a un estado de ansiedad y entonces, pues tú, pues por ejemplo, una persona que suda mucho por norma, pues bueno, suda, porque es así, los feromonas hacen que sude, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté mintiendo igual. Cuidado, por eso hay que puntualizarlo mucho. Sí, sí, sí. Una persona que está en un estado de ansiedad, incluso el interrogador, por ejemplo, todos hemos sentido en nuestras manos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, como sudan cuando estamos nerviosos, por ejemplo, ¿no? A veces, cuando estamos nerviosos hay gente que le suda las manos, o que nuestra cabeza se calienta al sentir ira. Hay personas que le pasa. Esto es porque las emociones, y aquí vamos a algo muy importante, la máquina mide emociones. Las emociones desatan reacciones en nuestro sistema nervioso central, que se manifiestan en cambios fisiológicos, lo decíamos al principio, neurofisiología. Igualmente, cuando alguien teme ser descubierto al mentir, y aquí vamos a lo que me preguntamos, su sistema simpático y parasimpático del cerebro se activan generando reacciones en el cuerpo. Para identificarlas con la mayor certeza posible, el polígrafo mide la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, entre otras cosas que he dicho eso, la velocidad de la respiración y la conductividad de la piel o grado de sudoración. Pero claro, cada persona puede reaccionar muy diferentemente como esa pregunta que me han hecho. Sí, sí, sí.
Pues bueno, yo tengo todos los indicativos eso que acabas de Sí, sí, nombrar. yo también, ¿eh? No creas. Yo empiezo a sudar, vamos, y fundo la máquina. Claro, luego está el tema, claro, los movimientos que puede hacer el entrevistado. O sea, hay un interrogador, está la máquina y el entrevistado, la persona lo puede entrevistar. Esas alteraciones se le muestran, ¿cómo se le muestran al poligrafista? Que hace en forma gráfica. Todo lo hemos visto, pues si hemos cubierto la televisión, no se lleva afortunadamente, desgraciadamente, porque es los ejemplos que más hemos visto, ¿no? Quien debe interpretarlas para saber si el entrevistado está mintiendo. O sea, siempre cabe un ensayo, aquello que dice el ensayo-error, de que las interpreta, las cosas como las interprete. Porque esa persona, claro, ¿dónde se ha preparado? Claro. Sergio, el tema de las microexpresiones es fundamental también como indicativo. Hombre, no sé si lo tendrían en cuenta porque ellos se basan en la máquina en sí. Entonces tú las expresiones y microexpresiones que puedes hacer, supongo que, claro, si el entrevistador es conocedor de eso, de las expresiones, microexpresiones, del lenguaje no verbal, para decirlo de una manera, pues no me consta si lo aplicaría porque ya sería otra técnica, ¿no? Porque ellos se basan en la máquina en sí, en el polígrafo en sí. Claro, 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 claro. Claro, ¿es un detector de mentiras realmente? Más bien es un detector de reacciones. Cuidado. Y aquí sí que hemos de afinar bien, ¿no? Porque está mintiendo, bueno, está detectando reacciones. Para conseguir los resultados efectivos, el poligrafista, como hemos dicho, debe ser un experto acreditado por instituciones. Aquí he encontrado algunas que dicen la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas y la American Psychology Association. ¿No? Bueno, esta parece un poco más seria, ¿no? ¿O no? Esta realizará una entrevista de por lo menos 90 minutos en la que hará preguntas de control y preguntas relevantes. El objetivo es que la persona esté lo más tranquila posible. Cuidado, primero estar tranquilo, pero veremos a ver si a mí me ponen una máquina de ese tipo, de ese calibre, ¿no? Un polígrafo, yo me voy a poner tranquilo, ¿no? O me voy a poner más nervioso. Para hacer un raseo confiable de su actividad fisiológica. O sea, siempre es a nivel fisiológico. Por eso cuando me han preguntado gestos y microgestos, hombre, y es una parte más psicológica que digamos, que mecánica, ¿no? Con cada pregunta el experto interpretará los resultados que le arroje el polígrafo, la máquina en sí, y determinar si hay reacciones significativas de engaño. Es decir, reacciones físicas que se presentan normalmente cuando una persona está mintiendo. Es discutible. Entonces, decimos, ¿se puede engañar al polígrafo? Seguramente. Todos hemos leído en internet algunos casos de espías que han logrado, sobre todo espías, que han logrado mentirles a poligrafistas, pero porque ya están entrenados, expertos sin ser detectados. En ese caso, la respuesta es sí, se puede engañar al polígrafo si uno está entrenado para ello. Y ya contesta la pregunta que me han hecho antes también. Sí, la tenía preparada, sí, la pregunta la hacía, nos la trasladaba José Antonio, gracias. Considerando siempre que son personas que han tenido entrenamientos de élite y muy preparadas durante años para controlar sus reacciones, claro, por supuesto, sí. Son personas muy preparadas. Mira, Manuel Gracia también nos traslada una pregunta bastante interesante. Dice, ¿se utiliza el polígrafo en selección de personal en empresas? Pues sí, es una pregunta muy interesante y precisamente tenía aquí a pie de nota. Mira, en casos normales, como el proceso de selección de personal, lo que se refería al amigo, supongo, esa prueba tiene una efectividad del 90% cuando la aplica un profesional. También es posible leer otros trucos, como hay gente que utiliza, pero respondiendo a la pregunta de este hombre, sí que la utilizan las empresas de selección de personal, la suelen utilizar. Ahora bien, como no implica a que confiese un delito o cualquier cosa que lleva pena, pues bueno, dependerá pues de la política de la empresa y si la empresa confía mucho en el polígrafo. En Estados Unidos se utiliza mucho, Se utiliza mucho, sí. Mira, José Antonio, gracias, claro, a lo que se comentaba antes de si el polígrafo, pues bueno, en España se utilizaba o no. Dice, es lógico, porque en España tienes derecho a no declarar en tu contra. Por eso el polígrafo... es lo que he dicho, exacto. Y derecho a mentir. Y de hecho, a mentir, claro. Sí. El acusado tiene derecho a mentir. El acusado en sí, los testigos no, ya lo saben, ¿no? Pero los acusados tienen ese derecho a mentir, por lo tanto la máquina le quita ese derecho a mentir, ¿no? Sí. Lo que muchos poligrafistas dicen, o asociaciones de poligrafía dicen, que sería deseable una regulación y una homologación similar a los detectives privados, aunque eso yo lo veo complejo, ¿no? Porque dicen que la poligrafía es una materia que nos enseñan en universidades, no está homologada, o sea, la poligrafía no está homologada, y ahí vamos, ¿no? Un juez pues no te la admita porque no hay ni siquiera una homologación, ni en España ni en muchos países. Existe una serie de asociaciones
a nivel mundial que dan las acreditaciones, como estas dos que he nombrado, una que está en México y en Estados Unidos y otras muchas que habrán, ¿no? Asegura un experto que he consultado. Cada 6 o 7 años creó la Asociación Europea de Poligrafía, que a su vez imparte enseñanza. Hay unos estándares de aprendizaje para preparar al que utiliza la máquina, ¿no? Que contemplan de 300 a 400 horas, más una supervisión de los primeros 25 exámenes. Ahí se enseña, por ejemplo, el que quiere aprender a utilizar un polígrafo, le enseñan fisiología, psicofisiología, instrumentalización, entrevistas, etcétera. Pero todo anda muy justillo, ¿eh? Para ese especialista en poligrafía, hizo un comentario, dice, no sirve cualquiera como en todo, ¿no? Claro, al decir no sirve cualquiera, ya me está quitando la parte técnica. Pero claro, si es una máquina, funciona o no funciona, ¿no? O sea, una lavadora o lava la ropa o no la lava, ¿no? Entonces, pero aquí el polígrafo, aparte de ser una máquina, necesita una persona que interprete los resultados de esa máquina. Y él dice que no sirve cualquiera y afirma que se requiere el sexto sentido. Claro, aquí yo también me pierdo un poquito, porque digo, un sexto sentido está muy bien. Seguro que existe un sexto sentido para el policía, para el detective privado, para una persona común, para un agente de inteligencia, pero claro, es demostrar que existe ese sexto sentido. ¿Cómo lo demuestras? Y vamos a parar a lo mismo, delante de la autoridad judicial. Tú sabes, yo creo, yo pienso o yo determino, pues bueno, usted haga todo lo que quiera, pero usted pruebe las cosas, ¿no? Y antes de someterse al polígrafo es necesaria una prueba de idoneidad de la persona. O sea, comprobar que tiene íntegras sus facultades mentales. Claro, no le puedes poner el polígrafo a una persona que tiene un trastorno mental, porque probablemente no produciría los resultados esperables, ¿no? Y, por supuesto, que no ingiera drogas o alcohol. Claro, imagínate una persona que va alcoholizada o bajo el efecto de las drogas, lo que hablamos la semana pasada, pues daría un resultado que no sería coherente, ¿no? Y podrían suponer alteraciones emocionales. Sí. Tanta información, Sergio, Es, la es, verdad, es, claro, el es mucha polígrafo... información técnica, yo lo entiendo, pero si queremos explicarlo bien, hemos de explicar que es una máquina. Claro. Es una máquina que interpreta una persona que dice estar preparada, pero claro, ¿dónde la preparan? Si no es homologada. Claro, claro. Y después entra también el conocimiento y la experiencia de esa persona, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Aparte de las preguntas que se hacen, ¿no? Cada pregunta es un estímulo que le entra por el oído al que se está interrogando. Pasa al cerebro, produce una segregación de adrenalina y una aceleración del pulso, de la tasa cardíaca, de la sudoración y la respiración, dentro de unos 40 parámetros más. Imagínate tú, tiene muchos más parámetros. Y vamos a lo que decíamos antes, lo ha dicho un oyente aquí, un programa de televisión basado en el polígrafo nunca se puede hacer en directo. Fíjate, esto es muy importante. Un programa de televisión basado en el polígrafo, que sea de espectáculo y de ocio, nunca se puede hacer en directo. ¿Por qué? Porque que se han dado dos programas, dos canales de televisión que lo han hecho, lo que ve el espectador es una representación de la prueba que se ha hecho con anterioridad a la emisión del programa. O sea, los espectadores no están viendo en directo la prueba. Eso es un truco. En ese momento, el entrevistador, o sea, el poligrafista, ya conoce los resultados. Claro, porque hace falta consentimiento de esa persona, etcétera, etcétera, y lo que pueda ir bien y lo que le puede ir mal también. Por ejemplo, esas pruebas que hemos visto por televisión, a nivel lúdico, o sea, de espectáculo, esas pruebas siempre se han hecho antes de emitir el programa. Eso está claro. No se han hecho en directo. Claro. Entran las preguntas comprometedoras y después dice... Claro. Miente, dice, no, espere, sí, matizo. Claro. Por ejemplo, claro, se puede, eso lo podemos tratar cuando responden apelando a la indiscriminación de las emociones. Se puede reír o llorar tanto de miedo como de alegría. Entonces, lo que hemos hablado de los microgestos, ¿no, hombre? Ya entraría más en la parte de psicología, ¿no? El polígrafo detecta una emoción, pero no una mentira. Cuidado. O sea, que se puede mentir al polígrafo. Ahora, si el interrogador interpreta con su máquina de la verdad, o sea, el polígrafo, que es una mentira, bueno, por eso no es ecuánime. Eso último es cuestión del intérprete, claro, de que interpreta los datos, con lo cual entramos en ese grado de insegura subjetividad, yo le llamo así, pero en mi opinión no mayor de que pueden pasar otras pruebas que habitualmente se en el juicio, particularmente el interrogatorio de parte o de testigos. De ahí que piense que ese argumento en contra puede paliarse si tomamos en consideración algún factor específico, como en nuestro caso sería el factor tiempo. Me explicaré. Un psicólogo, eso se intentó, un psicólogo del Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona, aquí en Barcelona,
trasladó la petición de un abogado de una provincia del sur de España para que sometieran a su cliente y culpado injustamente, entrecomillado, en un proceso por falsedad documental. Es un delito menor, pero delito, vale. A la prueba del detector de mentiras. O sea, es el psicólogo del Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico. Procesalmente se había ya entrado en fase de plenario y por lo visto el tribunal no se había mostrado reticente a dicha prueba. O sea, bueno, tú traes lo que dicen, ¿no? Tú lo sabes, tú traes, a ver lo que traes, ¿no? A ver qué es. Claro, una persona indica que aquella experiencia resultó totalmente ineficaz y así se le hicieron saber el abogado del acusado, quien, sin embargo, insiste la prueba, que como acabo de decir, resultó inservible, ya que el transcurso del tiempo controla e instruye las respuestas emotivas. O sea, debido al aprendizaje adquirido, lo que te he comentado antes, claro, si la prueba te la hacen, qué sé yo, 2 días antes, pues puede dar un resultado y si la hacen 2 días después puede dar otro. Claro, o sea, aquí el tiempo es muy importante. En fin, la fiabilidad del polígrafo como detector de mentiras resulta altamente muy cuestionable cuando no se da la inmediatez, o sea, hacerlo in situ. Por eso lo que lo que te he contado de programa de televisión, ¿no? No lo hacen in situ porque les puede salir mal, ¿no? Que yo entiendo esos efectos como la reacción temporal próxima y impoluta entre la comisión de derecho delictivo y el sometimiento al detector de mentiras. Sí, sí, sí. Claro, ahí nos comentaba antes José Antonio Gracia, dice, por eso es más comprometido el ser testigo, tienes que decir la verdad. Ah, exactamente. El testigo siempre, tú lo sabes muy bien, siempre tiene que decir la verdad, pero el acusado tiene derecho a mentir. Por lo tanto, muchos juristas dicen, ¿para qué sirve una máquina de la verdad o polígrafo? Porque le estamos quitando derecho a mentir al acusado. O sea, chocarían esos dos conceptos, ¿no? Oye, José Antonio, gracias. José Antonio, con todo el respeto del mundo, que posiblemente lo pongan así o se inventen otro tema, pero bueno, con la que está cayendo, dice Sí, sí, no. José Antonio no, transmite así, dice, esto terminarán usándolo los bancos para concederte un crédito, y no lo digo en broma. Qué bueno. José Antonio, como esto no lo pongan, que encima ya no conceden crédito, la vamos a tener ya, vamos a tener un futuro un poco negativo. Pues yo ya me puedo buscar un prestamista, ¿eh? Porque... Oye, que están, Sí, sí, están en auge, serio, están en auge los sí, prestamistas. sí, sí. Yo creo que sí. Mira, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta de ese amigo. Es verdad que si un banco pudiera utilizar un polígrafo para saber si tienes deuda o si vas a pagar o no vas a pagar, igual lo utilizaría, lo pasaría que no sería constitucional, ¿no? Sí. Claro, es como todo. Va casando un poco con el tema de la hipnosis que tocamos la semana pasada. Claro, la hipnosis es una terapia, pero claro, depende de cómo apliques las cosas. Claro, Sí, es sí. como todo. Sí, sí. Oye, a lo mejor no te ponen el polígrafo, pero te ponen a lo mejor otro tipo de máquina en el futuro que, o Hmm, sea, que ya no tengas contacto directo con una persona física, sino a través de una exactamente, serie sí, de sí, sí. preguntas y Sí. de un poco de que te conozcan tu trayectoria, pues a lo mejor ya O de te... imágenes subliminales, también otros tipos de entrevistas que ya, bueno, entrevistas que se están probando, por ejemplo, que te van pasando una serie de imágenes y según cómo reaccionas tú, y aquí sí que entrarían los gestos y los microgestos, o tu sudoración, pues ellos creen o dicen que pueden detectar si estás diciendo la verdad o la mentira, ¿eh? No solo está esa máquina, ¿no? Que siempre ha llamado la atención, ¿no? Pero si quieres ahora entramos como engañar a la prueba del polígrafo desde dos de mentiras que conoce la gente, Sí, ¿no? mira, terminamos, nos adentramos ya en lo de Sí, la sí, prueba, tanto. Sí. pero antes vamos a pasar el mensajito, dice Juan Manuel, que dice, me gustaría ver a un juez prevaricador pasando por el polígrafo. También estaría bien, sí, sí. En cualquier Bueno, caso, sí, sería caso. entre tantos, le gusta. Entre tanto, claro, 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 Deberían claro, claro, pasar claro. muchos, a ver. Un acusado es un acusado y claro, pues, pero ya digo, aquí en España, sin embargo, en Estados Unidos es curioso, porque si se ha visto alguna vez o en un reportaje, en según qué estados, pues sí que es legal, fíjate tú. Pero claro, ya sabes la idiosincrasia, ¿no? De cada país y más de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, en Texas igual es legal y en el estado de Nueva York no es legal. Suele ser así, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Sergio, Sí. seguimos con el polígrafo porque tienes más datos relevantes y nos gustaría saberlo. Sí. Mira, ¿cómo engañar a la prueba del polígrafo? Eso dicen que igual hasta se lo enseñan a gente que las preparan para poder engañarlo. Como hay diversas circunstancias por las cuales se pueden someter a polígrafo, o detector de mentiras, que le llama vulgarmente, esa prueba puede ser una fuente de tremenda ansiedad, es lo que hemos dicho antes, claro.
Es donde vamos a poner una máquina, a ver, si yo igual me hago un cardiograma, igual ya genera ansiedad, ¿no? Y es una prueba clínica, ¿no? Aún para las personas que no tienen nada que esconder, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Y por buenas razones. La prueba del polígrafo no deja de ser un interrogatorio y es muy común que personas inocentes no la prueben sin razón alguna, con lo cual pueden negarles empleos o acusarlos falsamente de delitos, lo que hemos dicho antes. O sea, una persona que va a buscar trabajo y dice, hombre, pues le vamos a poner polígrafo. Aquí en España no me consta ya que haya empresas que lo hagan, no digo que no lo hagan, pero no me consta. En Estados Unidos sí, ¿no? Entonces, en aquel momento te pillas nervioso, ansioso, te pilla un mal día, pues sí, pues dar negativo para la prueba. O acusarlos falsamente de delitos, claro. Afortunadamente dicen que es fácil de engañarlo. Y hay algunos cuantos puntos muy referenciales. Mira, por ejemplo, dice lo que necesitas decir. Para la mayor parte de la prueba tendrás que contestar sí o no, lo que hemos dicho antes, o no sé, ¿no? Pero para la mayor parte de la prueba tendrás que contestar sí o no. Resiste la tentación de explicar sus respuestas o de entrar en detalles. Aunque el evaluador, el que te está entrevistado con la máquina, puede intentar pedirte más información. Sé cortés y coopera, pero no des más información de la que es estrictamente necesaria. O sea, para eso tiene que estar muy templado también, ¿eh? Es decir, es una persona muy tranquila. No admitas nada relevante, de otra manera de engañar al polígrafo. Sin importar cómo se vean las líneas de la gráfica, nada es más cierto o dañino que tu confesión, es verdad. O sea, tú dices que eres culpable de una cosa y vale más que cualquier prueba poligráfica o cualquier otra, ¿no? El evaluador, el entrevistador, probablemente intente convencerte de que puedas ver, entrecomillado, una mentira en el polígrafo, aunque no haya nada fuera de lo normal. O sea, te puede engañar el evaluador, el que te está entrevistando. Así que no caer en el juego. Sin embargo, debes parecer honesto, ¿eh? Así que no temas a emitir pequeños errores para controlar las preguntas. Solo hay que asegurarse de no emitir nada que pueda dar paso a más preguntas o que pueda considerarse relevante. Sí, sí. Hay que recordar que el trabajo del interrogador que lleva la máquina es obtener una confesión. Ese es su trabajo. O sea, fallaría de alguna manera si no obtiene su confesión, ¿no? De cierta forma, toda la prueba es una artimaña, dicen algunos, compleja para engañarte y que confieses algo. O sea, con la misma escenografía de que te pongan la máquina, pues igual uno ya canta, por decirlo vulgarmente, ¿no? Es como si yo voy al dentista, ¿vale? Voy mentalizado, pero veo aquel sillón de dentista con todos los aparatos, los pone en marcha, ostras, y me asusto mucho. Igual necesitar un calmante, necesito dos, es un ejemplo, ¿no? O sea, que la máquina es condicionante, sí, sí. Sí, sí. Vaya, pues con el tema de la máquina, pues bueno. Sí. ¿Tú la has usado alguna vez, Sergio? Yo, lo que yo sepa, no, conscientemente no. No sé si después de decir un par de copas, pero no recuerdo, no recuerdo. Muy interesante el tema del polígrafo hoy. La verdad que estamos rompiendo algunos mitos, ¿eh? Sí. Porque la gente da por hecho siempre dice, eso funciona seguro. Pues oye, dicho por expertos y por juristas que lo han analizado y tal, en la mayoría de países no. Otra cosa es que, como hemos dicho, y estamos dentro del campo de hacer una cultura de los servicios de inteligencia, pues en algún momento, sea cual sea, no voy a decir ninguno, sé que el Estado Israel sí que lo utiliza, pero también lo utiliza en sus juicios. Vamos a ver, entonces sí que es muy utilizado en el Estado de Israel, por ejemplo, y en algunos otros países, otros muchos países, ¿no? Otra cosa, claro, es la veracidad que le quieren dar su sistema jurídico. Aquí está la cosa. Claro. Sí. Sergio, el tema porque todo esto cuando se utiliza el polígrafo o sea, es utilizado para una persona, pues hay un trabajo previo de campo. Porque me imagino que las preguntas no sean tipo estándar, sino que realmente estén desarrolladas, sobre todo en Estados Unidos, como bien antes comentaba, Claro. estén desarrolladas hechas con previa información. Entiendo. No es lo mío, por ejemplo, acudir a una entrevista de trabajo, que estarán ya predeterminadas para todos más o menos igual, que fijarse en una persona que dije, oye, vamos a coger a esta persona y vamos a hacerle una serie de preguntas, pero ¿por qué esa persona? ¿Porque es un terrorista? ¿Porque es un narcotraficante? Claro. ¿Porque es una amenaza para la seguridad nacional? Claro, es lo que tú dices, buena pregunta. Entonces ya tienen una preinformación de esa persona y saben las preguntas que le van a hacer. Por ejemplo, no le van a preguntar a una empresa cuántos años se quedaría en nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? Le van a preguntar otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿dónde están las armas que tiene usted para utilizar en ese presunto atentado que nosotros, o atentado que seguro que se va a producir? Claro, cambiará mucho, claro. Pero no deja de ser, como he dicho antes, como un termómetro. O sea, sí que puede indicar
cuando nos ponemos el termómetro indica que tenemos fiebre, pero no nos dice qué patología tenemos el termómetro. Uy, estoy a 39 o estoy a 38,5, tengo fiebre. ¿Pero fiebre por qué? Claro. Y eso es el polígrafo. O sea, el polígrafo está diciendo, sí, que hay una anomalía, pero ¿qué tipo de anomalía? De allí, pues depende también mucho pues del entrevistador, que como hemos dicho, no es homologable, no hay estudios universitarios sobre eso, y es una prueba, bueno, como auxiliar que pueden utilizar si los países. Sí, pero tiene que estar legislado, claro, si no sirve para nada, obviamente. Sergio, esto puede ser, bueno, el tema del polígrafo puede ser también como una manera, antes se hablaba de las empresas, que a lo mejor un empresario quiera pues tener ese dato, tener ese informe, Exactamente, alguna información, sí, 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 sí. para tener Entiendo. algo más Claro, o claro. porque se le ha vendido bastante bien al empresario como que, mira, Exactamente, esto es exactamente. útil. Sí, 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 esto es como una máquina del café, ¿no? A ver, le voy a vender una máquina de café, oye, que da un café aquí colombiano, bueno, pues muy bien, estamos con un grado de sabor que no veas, pues, y probablemente, pero también es una cuestión de modas, que estuvo mucho de moda, sobre todo en las empresas, en grandes corporaciones, y también lo que tú dices de la mentalidad del empresario, de la junta de accionistas, o que toma la decisión, del Departamento de Recursos Humanos, que diga, bueno, vamos a pasar a estas personas por el polígrafo, pero yo creo que el polígrafo ya ha quedado un poco anticuado. ¿Por qué? Porque como decía el profesor Cordero, que tengo el honor de contar con su amistad, ya pronto en nuestros currículums, cuando nos presentemos a una empresa, ya no pedirán el tema polígrafo, ya lo tienen muy olvidado. La inteligencia artificial, por ejemplo, nos pedirá muestras de nuestro código genótico para saber, por ejemplo, si una persona con 25 años que acaba de terminar una carrera, con 24, entra en una corporación privada o en una empresa, pues si con el tiempo va a desarrollar, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, o otro tipo de enfermedad. O sea, que no vaya a ser esa persona que vaya a coger la baja habitualmente. O sea, imagínate hasta dónde está llegando esto de las pruebas para saber de nosotros. Porque el polígrafo no deja de ser otra técnica para saber de nosotros, como puede ser la hipnosis o como puede ser esto que acabo de comentar, ¿no? De la inteligencia artificial, que esto es muy interesante. O sea, Sí. irá agrapado en nuestro currículum académico y personal una muestra de nuestro código genético. Imagínate. O sea, y puedan saber, bueno, pues si tu abuelo, por ejemplo, digo la diabetes, como podría decir otra enfermedad, la psoriasis, o cualquier enfermedad, o cualquier úlcera, incluso casos tristemente de cáncer. A ver, esa persona que vamos a contratar, ¿hasta cuándo nos va a rendir? ¿Es posible que contraiga una enfermedad de ese tipo? Y que después tengamos que indemnizarlo, o no nos va a rendir, nos va a coger la baja. Imagínate hacia dónde va la cosa, ¿eh? Presente, futuro no muy lejano. No muy lejana, no muy lejana, te lo digo. 2047 están hablando ya de la singularidad tecnológica, que otro día podemos hablar de ella si quieres. Bueno, vamos a ver si llegamos de aquí a allá, Sergio, Sí, 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 pero de sí. aquí a allá seguro que habremos tocado un par de temas más. Sí, no, pero eso ya lo tienen en mente, los de inteligencia artificial. O sea, por eso digo que el polígrafo es una prueba que llama mucho la atención a la gente, por eso he querido tocar el tema, pero ya es una prueba anacrónica, o sea, que sí, que algunos estados la hacen, no te digo que no, y algunos servicios de inteligencia, pero están saliendo pruebas mucho más eficientes que el polígrafo, sí, sí, sí. ¿Se nos queda algo en el análisis del polígrafo? No, nada más que se le puede engañar normalmente. Por ejemplo, si tú haces el ritmo de la respiración durante las preguntas de control, el evaluador comparará tus respuestas fisiológicas durante las preguntas de control con las respuestas durante las preguntas relevantes. Si la desviación durante las preguntas de control es la desviación durante las preguntas relevantes, pasarás a la prueba. O sea, es complejo, pero es así. Sí, 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 es un manual de instrucciones, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 Bueno, sí. Sergio, como siempre, no hemos pasado, te vamos a tener que, Ya. vamos a tener que hacer el programa más extenso porque no da tiempo Sí, 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 para sí, sí. No, y decir argumentar. Sí, un apunte porque he recibido una queja de un psicólogo clínico sobre la hipnosis, y decir que la hipnosis ciertamente es una terapia que funciona como, dijimos, considerado solamente como una ayuda a la psicoterapia, pero que claro, depende de cómo se utilice, pues también puede hacer no tanto el bien como curar la ansiedad, sino al contrario, provocarla. Eso depende de cómo se utilice todo. Y en eso el polígrafo también entraría, claro, por supuesto. ¿me puedo hacer una idea de dónde te llegó esa queja? No vas mal, no vas mal. Bueno, lo develaremos en un futuro, si él quiere. Y tanto que sí. Mira, terminamos con las dos últimas cositas aquí que vemos a través de las redes sociales. Dice Juan Manuel, a la pregunta, a la afirmación que hacía
José Antonio, dice, por ejemplo, dice que los que no tengan cuenta en el banco, o sea, lo comentaba después de decir que el polígrafo lo iban a utilizar Los bancos, en los ¿no? bancos para concederte un crédito. Todo es probable, todo es probable. Mira, Hombre, yo creo que no lo utilizan porque no es legal, ¿eh? Que si no lo utilizaban, ¿eh? sí, bueno. Seguro. Bueno, de todas maneras, la cosa para dar créditos está mal ahora mismo. Sí, sí, no. Mira, y dice José Antonio Gracias, dice que paren el mundo y que paren el mundo que me bajo. Sí, 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 no. El mundo, sabes, mi frase preferida, que el mundo es blanco ni es negro, el mundo es gris. Entonces, claro, según en qué tema se muevas, pues claro, la cosa tiene ciertas tonalidades, ¿sabes? Sergio, ya para ir despidiendo el programa, Ujú. ¿tienes algo preparado para la próxima semana? Tengo algo sorpresa que antes te lo quiero comentar. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Bueno, pues seguramente será algo interesante como todo lo que trae Sergio Farra todas las Sí, semanas sí, aquí sí, al sí. programa Cyber Day, que ya tiene pues su grupo de seguidores fieles, donde Sí, sinceramente se aprende sí. mucho, mucho, mucho Sí, y me sabe mal, a ver, desmitificar algunos mitos, ¿no? Pero es que las cosas son así, ¿no? Ya dijimos que ese programa intentará decir siempre la verdad, ¿no? Podía hablar de la máquina, oh, qué bonita es, qué bien va, pero no es así, no es así, por lo tanto, estamos ajustados a la verdad, ¿no? Aquí en este programa, ya lo sabes, Sergio. Sí, Sergio, te tengo que decir una cosa. Es Dime, verdad, nos ajustamos siempre a la verdad, pero ahí dentro está. de poco vamos a poner el polígrafo aquí. Y entonces, Yo quiero sí, yo me presento voluntario, ¿eh? Con un par de copas me presento voluntario. Lo paso seguro. seguramente, seguramente. Bueno, pues Sergio, me imagino que la próxima semana traerás otro tema que que ya nos comentarás Sí. y que bueno, que seguro que será importante y donde Ujú. se dará esa información, esa opinión, o sea, esa información coherente como la que Exactamente, hoy exactamente. se ha hablado aquí, donde desmontamos los mitos. Desmontamos Sí, los sí, sí, mitos a desmontando los través mitos, exactamente. Sí, 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 sí. de información Sí, sí, veraz sí, sí. y analizada, Exactamente. analizadas Y por expertos. científica y Exacto, y jurídica, exactamente, sí, sí. No exacto, hay más, no hay exacto. más, no hay más, no hay más. Exacto, pues ya lo saben hoy el polígrafo, lo que hemos hablado hoy aquí en Cyber Day, nuestro gran amigo colaborador semanal Sergio Farras, que hoy pues bueno, lo ha dejado todo muy clarito y que como siempre traerá algo más interesante que el programa de hoy la próxima semana. Sergio, Doy una pista, doy una pista. Será de servicios de inteligencia en estado puro. bueno, será de servicios de inteligencia en estado puro. En Bueno, estado puro. pues nada, Que ya será. pasó, pero que sigue. Fíjate tú, que la gente vaya dándole vueltas. Yo también le voy a dar vueltas. Que existió y que de alguna manera sigue existiendo. Pues sí, sí, hablaremos seguramente de campo, ¿no? Entiendo. Yo Sí, sí. para intentar sacarte un poco más. Bueno, de campo y de organización del mismo servicio. Vale, pues interesante tema, interesante tema. Amigos, amigas, todos los que estén ahí, les gusten los servicios de inteligencia, pues no se Mm. pierdan la próxima semana este gran programa aquí en Cyber Day, porque Sergio Farras traerá cosas interesantes, como siempre. Sí, porque hay muchas ramificaciones, como podéis ver vosotros, los oyentes que están aquí, que tienen un servicio de inteligencia. Hacia una cultura siempre de los servicios de inteligencia. Claro Muchos que, temas a tocar, sí, siempre, siempre. claro que sí, claro que sí. Y la verdad que ya van muchos Cyber Day Van unos cuantos, sí, 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 hablando de pero servicios de inteligencia. temario es casi infinito, teniendo en cuenta que el espionaje tiene más de 2000 años, imagínate, ¿no? Si podemos tocar temas. Vamos, ¿nos dará tiempo en esta vida hablar de todo, Sergio? Yo creo que sí, yo creo que sí. Espero vivir lo suficiente yo para contarlo todo. Claro que sí, esa es la actitud, como siempre. Esa es la actitud. Amigo, te mando un fuerte abrazo y nada, te esperamos la próxima semana aquí en Cyber Day, ¿vale? Otro de vuelta para vosotros y para todos los oyentes. Un fuerte Venga, abrazo un de fuerte abrazo, Barcelona. buena Hasta tarde, luego, hasta hasta luego. luego, hasta Adiós. luego. Pues bueno, y a ustedes que decirles que muchas gracias, como siempre, estar aquí en Cele Radio a través de este programa de Cyber Day y que bueno, tenemos una sorpresa que no la desvelaremos hasta que llegue el viernes. El programa Cyber Day sale de aquí, de los estudios, y nos vamos a otro lado, pero no vamos a desvelar todavía la información porque es una sorpresa. Gracias por estar ahí, gracias por trasladar todas estas preguntas a nuestro experto en servicios de inteligencia, Sergio Farra. Hoy las personas que llegáis tarde al programa, escuchar el programa porque realmente hoy hablamos de la máquina de la verdad, más conocida como el polígrafo.
Se han dado muchas informaciones y se ha, pues bueno, matizado y desmentido, sobre todo esas falsas informaciones que circulan a veces en internet. Pues hoy nos ha dado información relevante Sergio Farra, que la verdad que hasta este servidor ha aprendido mucho hoy del polígrafo. Nada, nos vamos. Recuerden, nos vemos mañana aquí en el programa de seguridad privada a las 6 de la tarde, hora canaria, que tenemos también una invitada especial. Y como siempre, terminamos este fantástico programa Cyber Day con la frase de siempre, que ya seguramente se la saben todos. Somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos mañana aquí en CL Radio.